Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a resolver tres ejercicios de la ecuación de estado de gas ideal. El primer ejercicio dice, en condiciones de temperatura y presión estándar, 0.280 litros de gas pesan 0.40 gramos. Calcule la masa molar del gas. Temperatura y presión estándar se refieren a 0 grados Celsius y una atmósfera. Partiendo de la ecuación de gas ideal, presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal por la temperatura. En la ecuación de gas ideal utilizamos la escala de temperatura termodinámica. En el sistema internacional es Kelvin, en el sistema inglés es Rankine. Como el número de moles es la masa sobre la masa molar, esto es lo que nos piden, vamos a despejar la masa molar y tendríamos esto. Masa 0.40 gramos, la constante universal por la temperatura sobre presión volumen. Sustituyendo 0.40 gramos, la RU que vamos a utilizar pues depende de las unidades de la presión. Como es una atmósfera y el volumen está en litros, utilizamos esta de acá, 0.08206 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Temperatura es 0 grados Celsius, en Kelvin es 273.15 Kelvin, presión en una atmósfera y volumen 0.280 litros. Revisando unidades, litros se simplifica, atmósfera se simplifica y Kelvin se simplifica. Ya nos quedan las unidades de masa molar, que es gramos sobre mol. Al realizar la operación tenemos que la masa molar del gas es de 32 gramos por mol. El segundo ejercicio dice, el nitrógeno forma varios óxidos gaseosos. Uno de ellos tiene una densidad de 1.27 gramos sobre litro, medida a 764 milímetros de mercurio y 150 grados Celsius. Escriba la fórmula del compuesto. Para encontrar la fórmula del compuesto, tenemos que determinar la masa molar. Tenemos la densidad, la presión y la temperatura. Partiendo de la ecuación del gas ideal, donde el número de moles es la masa sobre la masa molar, vamos a hacer unos arreglos. La masa molar pasa multiplicando a la izquierda y presión volumen dividiendo a la derecha. Lo acomodamos de esta forma para que veamos que masa sobre volumen es densidad, que es lo que tenemos acá, por la constante universal temperatura sobre presión. Sustituyendo, la densidad es 1.27 gramos sobre litro. Como la presión está en milímetros de mercurio, vamos a utilizar esta RU, que es de 62.4 litros por milímetro de mercurio sobre mol Kelvin. 150 más 273 serían 423 Kelvin y la presión de 764 milímetros de mercurio. Revisamos unidades y ya tenemos que la masa molar pues da en unidades de gramos sobre mol. Al realizar la operación nos queda que la masa molar de ese óxido gaseoso es de 43.9 gramos sobre mol. La fórmula general para un óxido de nitrógeno tiene esta forma. Hay que recordar que se cruzan las valencias. En el caso de un óxido de nitrógeno, Lx vale 2, por lo tanto ya tenemos N2. Como la masa atómica del nitrógeno es 14 por 2, ya son 28.
Para 43.9 nos falta 15.9, que es aproximadamente la masa atómica del oxígeno. Por lo tanto, valdría nada más 1 y la fórmula del compuesto sería esto, que tiene el nombre de óxido de nitrógeno 1. El último ejercicio dice que un tanque rígido contiene 20 libras masa de aire a 20 pSI y 70 grados Fahrenheit. Se agrega más aire al tanque hasta que la presión y la temperatura se elevan a 25 pSI y 90 grados Fahrenheit respectivamente. Determine la cantidad de aire agregada al tanque. La cantidad de aire agregada pues es la diferencia entre la masa final y la masa inicial. La masa inicial ya tenemos acá el dato, pero la masa final no está. Entonces eso es lo que debemos de calcular. Para calcular la masa en el estado final tenemos la presión y la temperatura. Nos falta el volumen. La clave está aquí. Dice que es un tanque rígido. Rígido significa que el volumen permanece constante. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen en el estado inicial con estos datos que nos da el ejercicio. Tenemos la ecuación. Aquí nos conviene hacer lo siguiente. La vamos a acomodar de esta forma. La masa molar la vamos a tener de este lado. ¿Por qué? Porque RU sobre la masa molar es la constante del gas, que es la R. Esta R ustedes la pueden encontrar en la tabla A1 en el sistema internacional o A1E en el sistema inglés de la referencia que tenemos aquí abajo. Entonces, con esta ecuación vamos a obtener el volumen en el estado inicial, que sería igual a la masa en el estado inicial por la constante del aire por la temperatura en el punto inicial sobre la presión en el estado inicial. Sustituyendo es 20 libras masa de aire, aquí está. La R que nos conviene utilizar para el aire es esta, 0.3704 pSI por pie cúbico sobre libra masa por Rankine. A la temperatura hay que sumarle 460, serían 530 Rankine. Y la presión inicial es 20 pSI. Revisando unidades, ya nos queda el volumen en pie cúbico, que tiene un valor de 196.3 pies cúbicos. Rígido, el volumen final es igual al volumen inicial. Ahora de acá vamos a despejar la masa. Tenemos esta fórmula. Sustituyendo, pues sería la presión 2, 25 pSI. El volumen 2, aquí está. La R, la misma que utilizamos aquí. Pero ahora la temperatura es 90 más 460 es 550 Rankine. Revisando unidades. Y ya nos queda que la masa es de 24.09 libra masa. Por lo tanto, la cantidad de aire agregada al tanque pues va a ser la diferencia entre la masa final y la masa inicial. 24.09 menos 20 nos queda que la masa de aire agregada es de 4.09 libra masa. Y con esto concluimos estos ejercicios. Gracias por ver el video. Hasta luego.